días, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Michael Briceño y yo les vengo a exponer hoy sobre el tema 13 referente a los problemas de la propiedad intelectual en Internet. Ahora bien, ¿de qué se encarga proteger la propiedad intelectual? La propiedad intelectual se encarga de proteger todos aquellos que tengan que ver con la creación por parte del conocimiento humano, ya sea marcas, patentes, dibujos industriales, mejoras e invenciones, derechos de autor y todas aquellas creaciones o innovaciones que tengan que ver con la industria y el comercio. Para la doctrina del doctor Abdul Sánchez Noguera, definía la propiedad intelectual como a todos aquellos elementos, productos del conocimiento humano adquirido a través de un determinado tiempo, el cual se materializa cuando hablamos de un bien material o de un bien inmaterial cuando hablamos de los derechos de autor, por ejemplo, sobre un libro. Pues esta es una definición que nos brinda el doctor Abdul Sánchez Noguera. Por otra parte, la propiedad intelectual se refiere a todo ese conjunto de normas jurídicas que se encargarán de proteger de forma directa tanto a las creaciones del ingenio humano, denominados pues derechos de autor, como creaciones que tengan que ver con la industria de comercio, lo cual se le conoce como la propiedad industrial. En este orden de apreciaciones es necesario mencionar que existe una definición tanto jurídico como económico. Desde el punto de vista jurídico ya se ha trillado mucho al decir que se refiere a esas creaciones por parte del intelecto humano, en el área literaria, científica o investigativa, lo cual se le denomina derecho de autor, y de la creación e innovación por parte del intelecto humano en el comercio, en la industria, lo cual se le conoce como propiedad industrial. En este orden de ideas, una definición económica se refiere a esa unión entre el Estado y los ciudadanos, entre empresas privadas y empresas públicas, para dar impulso necesario a la economía a través de la implementación de diferentes mecanismos que ayudarán a la producción y en la industria dentro de una determinada economía. Cabe destacar que aunado a ello encontramos a la identidad digital, en donde se empezará a hacer hincapié. ¿Y qué es la identidad digital? Además de otorgar todos esos datos personales dentro del mundo del Internet, también se instruye el aporte de fotos, de códigos y de números que van a crear una identidad dentro del Internet. Por otra parte, cabe decir la problemática que ha generado esto, la identidad digital y los nombres de dominio ante el Internet. Si es considerada como un derecho personal, un derecho real o un derecho intelectual, parte pues de la propiedad intelectual. Ahora bien, la doctrina ha establecido que una identidad digital no es una creación ingeniosa o un nombre de dominio, no es una creación ingeniosa que venga a generar innovación dentro de la sociedad. Por lo tanto, no forma parte de un derecho intelectual o de la propiedad intelectual. Por otra parte, también cabe decir que es un bien inmaterial, no material, y no entraría dentro de la clasificación de los derechos reales. Ahora bien, es considerado por la doctrina de identidad digital y los nombres de dominio como parte necesaria y esencial de los derechos personales. Ahora bien, ya conocido anteriormente esto, es necesario hacer hincapié en cómo se encarga de regular la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual, OMPI. Es el máximo órgano regulador de esto, que se encargará de regular y establecer todos los mecanismos y directrices para las inscripciones de las innovaciones y que el derecho de autor también sea protegido. Con respecto a los nombres, a los nombres de dominio, parte de la identidad personal se refiere a la OMPE, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la ha definido como todas esas características o esos elementos alfanuméricos que permitirán la identificación o el
diferenciador de unos con otros. Para ello ha sido muy difícil controlar el flujo de nombres de dominio, en el sentido de que a veces los nombres de dominio se pueden confundir con marcas, chocan con marcas, o pueden ser determinados de forma directa, parecerse, o similitudes con marcas que ya han sido registradas, que están por registrarse, o que en un periodo de tiempo determinado se encuentran en registro. Cabe decir que para ello la OMPI, y tomando en cuenta el Internet, ha creado el sistema, la Corporación de Internet de Asignación de Nombres y Dominios, que se encargará de regular esto y para evitar todos estos choques entre marcas o nombres de dominios que ya se encuentran constituidos, que ya se encuentran reglados. Para ello, en nuestro país existe la SAP, Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Este es una institución que se encuentra adscrita al Ministerio de Comercio, el cual se encargará de forma directa del registro de las creaciones del producto del intelecto humano, como son pues las obras literarias o las obras científicas, y las obras que tengan que ver con la creación del ingenio e innovación para la industria del comercio. En este orden de apreciaciones encontramos pues lo que se les conoce como las páginas web. Las páginas web, elemento fundamental del Internet, tienen que constar de una serie de características necesarias y claras para que sean consideradas como parte de un derecho personal o consideradas como parte de la propiedad intelectual, aunque a veces es un poco confuso. Únicamente aquí se estudia el choque que puede haber entre los nombres de dominio y marcas ya creadas, ya porque un nombre de dominio no es una generación o una creación completamente intelectual, lo que vaya a ayudar a la innovación de la sociedad, pero el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se encargan de regular esto para evitar choques, junto con la determinación por parte del Internet de los nombres de dominio. Ahora bien, volviendo al punto en cuestión, es necesario mencionar que las páginas web deben contar con una serie de características, ya sea su contenido, su forma, el software y la programación dentro de ellos. Pues a través de ellos, a través del IP, que es un número alfanumérico de la introducción dentro del ordenador, pues te arrojará y te llevará de forma directa y pertinente hacia lo que se le denomina en la página web. Cabe decir que en el artículo 1, las legislaciones que regulan la propiedad intelectual son dos, y ya se ha trillado mucho: la ley sobre derecho de autor y la ley de propiedad industrial. La ley sobre derecho de autor tiene que ver con todas aquellas creaciones o aquellos ingenios de carácter literario o científico, y el artículo 1 de esta determinada ley se encargará de proteger las obras literarias, las obras científicas creadas por todas aquellas creadas ¿por quién? Por el ingenio humano. Ahora bien, tenemos la ley de propiedad industrial. La ley de propiedad industrial cabe decir que se refiere al registro de planos, patentes, marcas, dibujos industriales, fórmulas, invenciones o mejoras a objetos ya creados. El artículo 1 pues, de la ley de derecho de autor establece lo antes expuesto. Con respecto a lo que establecen como norma necesaria y colorario de todo el artículo 98 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el constituyente plasmó la propiedad intelectual dentro del aparato jurídico venezolano, brindando pues el respeto y la protección necesaria jurídica sobre el derecho de autor y sobre la propiedad industrial.
Pues estos elementos, estos mecanismos servirán de forma clara y directa para protegerlos a ellos a través de que de las normas jurídicas internas, ley de propiedad industrial y ley sobre el derecho de autor, y los tratados de acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual, y también las disposiciones y lo aconsejado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ahora bien, el derecho a la privacidad es inviolable y es necesario y está establecido en nuestra Constitución Nacional como un derecho constitucional. Muchas gracias, que tengan feliz día.